Profesor Leonardo Hernández. El profesor Leonardo Hernández Bata es licenciado en Psicología, mención Psicología Clínica, especialista en dinámica de grupos y cuenta con estudios en análisis conductual, todos de la Universidad Central de Venezuela. Es profesor adscrito al Departamento de Psicología Clínica, Escuela de Psicología, Universidad Central de Venezuela. Desde el año 2010 es responsable de las asignaturas Terapia Conductual y Psicología Clínica de Adultos y de Prácticas Clínicas, no solo en labores de supervisión y asesoría, sino además como jefe de cátedra. Es asesor de trabajos especiales de grado de cursantes de la opción de clínica en temáticas relacionadas con terapia de pareja, ansiedad, dinámica de grupo y el uso de los videos educativos como estrategia didáctica. Se desempeñó como consultor de salud, máster y coordinador de servicio de psicosocial de las oficinas de salud ocupacional de la compañía anónima Metro de Caracas hasta el año 2020. Actualmente, además de su actividad docente, se desempeña como profesional en libre ejercicio. Es miembro de la Federación de Psicólogos de Venezuela, número de federado 5266. Queda con ustedes el profesor Leonardo Hernández. Agradecido con el Departamento de Psicología Clínica por esta invitación y por esta iniciativa de estas actividades de actualización.
Ajá, por acá dice Génesis que no logra escuchar. Bueno, me van comentando si escucha, sí, creo que sí. De estas actividades de actualización tan necesarias en momentos de pandemia que nos han obligado a replantearnos este trabajo. A los colegas profesores, a los colegas psicólogos y a todos los estudiantes que se están incorporando activamente a esta actividad. Agradecidos a todos por su presencia. Les decía que decía hablar sobre ansiedad o hablemos sobre ansiedad porque ciertamente todos nosotros, no solamente como personas, sino además como profesionales, en algún momento nos hemos paseado sobre el tema de la ansiedad. Hemos conocido sobre este tema y desde nuestra práctica clínica, los que hacen práctica clínica, nos hemos posicionado lo teórico. Entonces, lo que intento que trabajemos hoy es hacer un pequeño repaso sobre la ansiedad y también proponer alguna posible estrategia de intervención que nos pueda ser útil en nuestra práctica clínica y profesional. Entonces, bueno, les presento rápidamente cuál va a ser nuestra agenda. Por aquí la estamos viendo. Vamos a hablar muy rápidamente sobre el origen etimológico del término ansiedad. También vamos a hablar sobre su posible función evolutiva. Vamos a hacer una pequeña diferenciación entre los términos miedo, ansiedad o estrés. También vamos a pasearnos por algunos modelos, los más importantes, por supuesto. Hay mucho que decir en términos de los modelos teóricos, pero vamos a pasearnos por los más importantes. Y finalmente vamos a cerrar con la evaluación de la ansiedad desde una perspectiva conductual y la intervención de la ansiedad también desde una perspectiva conductual. Les comento que todas las preguntas que quieran hacer, pues vamos a hacer la presentación completa y al finalizar vamos a hacer una ronda pues, de preguntas para aquellos que quieran hacer preguntas o que quieran comentar. Bien, ok, arranquemos. Bueno, lo primero que hay que decir es que el término ansiedad viene del latín ansietas, ansietatis, que se refiere a la cualidad o estado del adjetivo latino ansius, que es angustiado, ansioso. Fíjense, aquí hay una acotación importante a destacar y es que en el origen etimológico se une tanto el término ansiedad como angustia. Y algunos especialistas, algunos investigadores se plantean que hay diferencias cualitativas en cuanto a la experiencia que tiene o fenomenológica de la persona cuando estamos hablando de ansiedad o de angustia. En este momento o para esta presentación lo vamos a utilizar como sinónimo, ¿sí? Pero ciertamente hay investigadores que plantean que la ansiedad es un poco distinto a la angustia. La angustia está relacionada más a episodios de pánico y la ansiedad tiene que ver con el resto del espectro de los trastornos de ansiedad. Entonces, se relaciona con el verbo angere, que significa estrechar, oprimir, de cuya raíz también nos vienen otras palabras de origen latino como ansia, angina, angosta, angustia y conjuga. La Real Academia Española la define como un estado de agitación, inquietud o zozobra del ánimo, angustia que suele acompañar a muchas enfermedades, en particular a ciertas neurosis, y que no permite sosiego a los enfermos, porque uno de los aspectos clave, importantes o más molestos de la ansiedad es que no permite que las personas puedan desarrollar una vida tranquila o normal. Vamos a revisar ahora cuatro aproximaciones teóricas tradicionales sobre la ansiedad, para luego más adelante adentrarnos un poco en los modelos. Bueno, yo seleccioné para este conversatorio 4 autores importantes que se han dedicado a estudiar mucho el tema. Charles Spielberg, Ortega, Sierra y Subiday, Diane Papalia y Miguel Tolván, que son 4 personas que han dedicado bastante tiempo, son 4 académicos que se dedicaron a estudiar mucho la ansiedad. En el caso de Spielberg, él plantea que la ansiedad es un conjunto de respuestas emocionales desagradables que son producidas por estímulos externos, considerados por el sujeto como amenazantes, conduciéndole a cambios fisiológicos y conductuales. Este autor fue reconocido, ya falleció, fue reconocido porque él desarrolló el inventario de rasgos de ansiedad. Una distinción que hay que tomar en cuenta con relación a otros autores es que Spielberg plantea que son respuestas emocionales desagradables que son producidas por estímulos externos,
Ya algunos investigadores o estudiosos no necesariamente lo consideran como parte de estímulos internos, sino que también como parte de estímulos internos que él considera como amenazantes, conduciéndolos a un cambio fisiológico y conductual. Obviamente la posición de este autor es totalmente cognitiva, planteando que el pensamiento genera un efecto en la emoción y por lo tanto en la conducta. Papalia lo describe como la presencia de sentimientos de aprensión, incertidumbre y tensión que surgen como consecuencia de la anticipación hecha por el sujeto de una amenaza, ya sea real o imaginaria. O sea, va más o menos en ese planteamiento de Spielberg, y desde una orientación también bastante cognitiva, es decir, es la anticipación catastrófica que el sujeto hace sobre un evento lo que genera que se desarrollen sentimientos de aprensión, incertidumbre y tensión. Y por su lado, el equipo de Sierra, conformado por Ortega y Subiday, plantean que el término ansiedad alude a la combinación de distintas manifestaciones físicas y mentales que no son atribuibles a peligros reales, sino que se manifiestan ya sea en forma de crisis o en un estado persistente, difuso, pudiendo llegar al pánico. Esta definición de Sierra, Ortega y Subiday hace una distinción clara entre ansiedad y pánico, o entre ansiedad y angustia, o entre ansiedad y trastorno de angustia. Y por su parte, en el caso de Miguel Tolbán, la define como una respuesta emocional o patrón de respuesta que engloba aspectos cognitivos, displacenteros, de tensión y aprensión. Aspecto fisiológico. Por supuesto, esta definición está incluyendo otros aspectos del comportamiento humano, no se queda exclusivamente con lo cognitivo, caracterizado por un alto grado de activación del sistema nervioso autónomo, que hay aspectos motores que suelen implicar comportamientos poco ajustados y escasamente adaptativos. Ya luego vamos a ver los modelos psicológicos y vamos a ver estas pequeñas distinciones entre por qué unos autores se plantean una visión más cognitiva, mientras que otros autores plantean un espectro mucho más amplio que incluye algunas respuestas fisiológicas, conductuales, independientes de lo cognitivo. Ahora bien, una pregunta interesante a desarrollar tiene que ver con responder a la pregunta si realmente la ansiedad tiene algún tipo de función. Si es bueno o es malo tener o no ansiedad. Y cuál podría ser la función evolutiva de la ansiedad. Por supuesto que la ansiedad es parte de nuestro repertorio instintivo biológico, es una emoción adaptativa y que cumple como función protegernos y actuar como mecanismo de atención y de alerta para prepararnos frente a los peligros reales y anticipación. Esta distinción me lleva a discutir rápidamente otro tema que lo he visto muchísimo últimamente, sobre todo discutidos por personas que no son psicólogos, y es hablar de emociones positivas y emociones negativas. Lamentablemente estamos cayendo en un error tremendo cuando estamos haciendo esta distinción, porque ciertamente no hay emociones positivas, emociones negativas. Todas las emociones son adaptativas, ninguna es buena o ninguna es mala. Todas están en nuestro repertorio destinados a protegernos, a proteger a la especie, ¿sí? Ahora bien, cada vez que se presenta la rabia, la ira, la ansiedad, la tristeza o el miedo, tiene la función de protegernos y funcionar como mecanismo de alerta para que nosotros o luchemos o escapemos de una situación peligrosa. ¿Cuándo podemos considerar que la ansiedad se convierte en un evento desadaptativo? Cuando se está activando de manera repentina, probablemente ante peligros irreales, y cuya intensidad supera la alarma real, que es propia del estímulo que está presente. Entonces, cuando es desadaptativa, cuando se presenta ante estímulos que no representan peligro o no son totalmente reales. Lo mismo pasa con el resto de las emociones. Cuando una emoción pudiéramos decir que es nociva, cuando se presenta de manera consistente en el tiempo, generando una afectación importante en la esfera de relación de las personas. Entonces, la rabia, la ira, el miedo, cuando esas emociones se presentan de manera innecesaria,
cuando se presentan de manera desproporcionada, cuando se presentan de manera frecuente e intensa en situaciones que no lo requieren, obviamente entonces estaríamos hablando de que esa emoción es desadaptativa. ¿Ok? No es emoción negativa, sino es una emoción desadaptativa. Entonces, quería hacer esa aclaratoria con relación a las supuestas emociones negativas y positivas. Todas las emociones son adaptativas. Ninguna es positiva y ninguna es negativa. De hecho, si pasáramos muchísimo tiempo riéndonos, es bastante probable que eso nos genere malestar. Entonces, este criterio de intensidad, de frecuencia y de activación ante momentos en que no debe presentarse es un criterio importante para determinar si una emoción está generando un efecto adecuado o no, pero no es negativa ni positiva. Entonces, bueno, vamos a ver ahora las diferencias más específicas entre la ansiedad adaptativa y la ansiedad patológica. Bueno, lo primero que tenemos que decir desde el punto de vista topográfico, desde el punto de vista de la forma de esta ansiedad, es que la ansiedad adaptativa pues, es algo que se presenta de manera ocasional, su intensidad es leve o media y tiene una duración limitada, tiene un principio y un final, que por lo general está asociado a la presencia o ausencia de ese objeto temido, de ese objeto o simbolización temida, por ejemplo, simbolización mental. En la ansiedad patológica, por supuesto, la frecuencia de esta ansiedad en cuanto a su forma es frecuente, es recurrente, la intensidad es elevada y la duración es prolongada o ilimitada. Se presenta con muchísima frecuencia. En cuanto al origen, en la ansiedad adaptativa, esta ansiedad se refiere a situaciones objetivas de amenaza, de desafío de potencia, es decir, objetos reales que me pueden hacer daño, mientras que la ansiedad patológica se refiere a situaciones donde el peligro es sobrevalorado y justificado. Tengo un temor superior a que está relacionado con el objeto. Estoy sobredimensionando el daño o la afectación del objeto o de la situación que puede hacer sobre mí. Entonces, hay una sobrevaloración de la situación temida o del objeto. Y en cuanto a consecuencias, bueno, las consecuencias en la ansiedad adaptativa, la interferencia es leve moderada y también es limitada de algunas actividades cotidianas, mientras que en la ansiedad patológica estamos hablando de una interferencia grave, significativa de las actividades cotidianas y afectan toda la esfera de relación. Entonces, un poco para resumir, para decir que una respuesta de ansiedad es desadaptativa, entonces estamos hablando de una respuesta desproporcionada a unos estímulos que no lo merecen, ¿ok? A unos estímulos o situaciones ambientales. Escapa del control voluntario de la persona. La persona no puede controlar su comportamiento. Por supuesto, es muy intenso y recurrente, genera, por supuesto, incomodidad y un malestar significativo y interfiere en todas las esferas de relación o en parte de las esferas de relación de las personas. Quiero hacer a continuación, vamos a hacer una pequeña revisión de los síntomas psicofisiológicos, cognitivos y conductuales de la ansiedad. Son un poco largas estas láminas, pero no quiero dejar de mencionar cuáles son estos síntomas, porque además, ciertamente, el espectro de la ansiedad se puede manifestar de muchísimas maneras. Obviamente, en todas las personas no va a ser igual, pero digamos que tenemos que tener en cuenta todos los posibles síntomas que se puedan presentar. Los síntomas psicofisiológicos, bueno, están los síntomas nerviosos, que tienen que ver con cefaleas, mareos, vértigos, alteraciones visuales y amnesia. En cuanto al sistema autónomo o simpático, sofoco, sensación de calor, sudoración excesiva, sequedad de la boca, rubor facial, escalofrío. En el sistema cardiovascular, taquicardia, palpitaciones, hiperventilación arterial, opresión torácica. En cuanto al sistema respiratorio, dificultad para respirar, respiración acelerada y superficial, disfonía. En cuanto al sistema digestivo, dificultad para tragar, dolor abdominal, náuseas, vómitos, diarrea. En cuanto al aparato locomotor, tensión muscular, temblores, hormigueos, parestesia, dificultad para coordinar, fatiga, debilidad muscular. Y en cuanto al sistema genitourinario, disuria, alteración del ciclo menstrual, dispareunia, disminución del deseo sexual, eyaculación precoz o retardada y disfunción eréctil. Por ejemplo, estos son algunos síntomas fisiológicos. En cuanto a los síntomas cognitivos, fíjense que
les hago tanto énfasis en cuanto a los síntomas porque más adelante vamos a revisar el modelo psicológico que plantea Lange. Y Lange, les adelanto un poco, plantea que los 3 sistemas de respuesta en cuanto a la ansiedad son independientes, que no necesariamente están correlacionados. Por lo tanto, me parece muy importante que veamos en detalles cuál es la gran variedad de síntomas que puede presentar cualquiera de estos trastornos de ansiedad. En cuanto a los síntomas cognitivos, podemos observar preocupación injustificada, intensa y constante, persistente, miedo, temor injustificado, desproporcionado, irracional, aprehensión generalizada, anticipación temerosa de situaciones evaluadas como amenazantes, hay recurrencia de las ideas negativas e irracionales, disminución del rendimiento de procesos atencionales, por ejemplo, y de concentración, entorpecimiento y dificultad para los procesos de toma de decisión, pérdidas de confianza en uno mismo, indefensión o sensación de pérdida de control, sensación de despersonalización, sentimientos de inadecuación y sensación general de desorganización, algunos síntomas cognitivos. Y en cuanto a los síntomas motores, bueno, el lentecimiento motor puede ocurrir, pero también se puede observar inquietud, hiperactividad, movimientos repentinos, reacciones de sobresalto, irritabilidad, escasa tolerancia a la frustración, tartamudeo, dificultad para comunicarse verbalmente, para la conciliación también y el momento del sueño, conductas de evitación, planificadas además, como pasa en los trastornos de pánico, retraimiento y deslindamiento rituales y comportamientos compulsivos, en el trastorno obsesivo compulsivo, por ejemplo, conductas de riesgo para la salud como tabaquismo, abuso de alcohol y otras sustancias psicoactivas y bulimia, etcétera, etcétera. Ahora bien, otra pregunta que es bien interesante responder en este momento tiene que ver con las diferenciaciones entre miedo, ansiedad o estrés, porque algunas veces tenemos la tendencia a confundir estos términos. Y por supuesto, esta confusión nos puede llevar a desarrollar estrategias de intervención inadecuadas. Por eso tenemos que tratar de distinguir estos 3 elementos. Bueno, lo primero que hay que decir es que cuando estamos hablando del miedo, estamos hablando de esa respuesta que la persona desarrolla ante un objeto presente, un objeto temido presente. Él está ahí, está frente a mí, ¿ok? Mientras que la ansiedad se refiere más a la representación de un objeto. Por eso es que uno de los aspectos más característicos de la ansiedad tiene que ver con la anticipación catastrófica. Yo anticipo simbólicamente la presencia o la ocurrencia de algún evento que va a generar ansiedad, que va a generar algún tipo de daño. Como dirían algunos autores, el cerebro, al no distinguir lo real del imaginario, y cuando yo hago esa anticipación catastrófica, entonces desarrollo toda una respuesta neurológica que me prepara para la lucha o el escape, ¿sí? Hay segregación de epinefrina, norepinefrina, cortisol, etcétera, etcétera. Y entonces me preparo, aunque hago solo una anticipación. Entonces, miedo, presencia del objeto, ansiedad, anticipación del objeto. O sea, el objeto o el miedo siempre en el futuro. Y el otro tema bien importante tiene que ver con el concepto del estrés, ¿sí? El estrés se refiere, fíjense, el estrés es un término que nosotros hemos tomado de la física. Y tiene que ver con, digamos que el sinónimo más adecuado es desgaste. Se refiere a desgaste, es decir, es esa activación prolongada en el tiempo que luego genera desgaste de los cuerpos, ¿sí? Por decirlo de alguna manera. Entonces, de entrada, los psicólogos no podemos hablar de estrés, a menos que el criterio para diagnosticarlo sea la permanencia de estos síntomas en el tiempo, que obviamente está generando algún tipo de desgaste en muchos niveles, ¿no? Algunos referentes a estos desgastes tienen que ver con todos los aspectos fisiológicos, alteración del sueño, cualquier esfera de relación de las personas. Sin embargo, en el estrés, fíjense, lo que pasa es que el sujeto anticipa de alguna manera que hay un objeto o hay una demanda que supera sus propias capacidades. Entonces, miedo, objeto presente, ansiedad, anticipación catastrófica de daño, estrés, las demandas me superan, ¿sí? Por eso es que el estrés ha sido utilizado recurrentemente en los temas ocupacionales, porque se refiere más con la demanda que el sujeto está recibiendo. Cuando estamos hablando de estrés, también es importante hacer 2 distinciones generales. Quiero dejar claro además que sobre el estrés se ha hablado mucho, sobre el estrés se ha dicho muchísimo, pero yo quiero hacer 2 distinciones generales.
La primera tiene que ver más con la definición de Lazarus y Folman, que es esta conceptualización cognitiva, en donde se plantea que el estrés se produce cuando la persona valora lo que sucede como algo que supera sus propios recursos o los recursos con los que cuenta y pone en peligro su bienestar personal. Y hay otra aproximación desde el modelo psicológico de la salud que se refiere más a los estilos interactivos. Es decir, este modelo psicológico lo que plantea es que no es tanto la percepción que tú tienes de que esa demanda es muy alta, sino la respuesta que damos ante el objeto o ante la situación. ¿Sí? Eso quiere decir que si usted anticipa, si usted evalúa, perdón, una situación como altamente demandante, y usted además que no tiene las competencias o no tiene el nivel de autoeficacia necesario para enfrentarse a la situación, lo que finalmente va a generar estrés y desgaste va a ser la respuesta interactiva que usted dé ante el evento. Entonces, en este caso estamos hablando de tensión muscular, inquietud, comerse las uñas, llorar, pedir ayuda, qué sé yo. Es decir, lo que hace lo que genera estrés para el modelo psicológico de la salud tiene que ver con la respuesta que usted da, la respuesta interactiva ante el evento, más que solo la percepción de que el evento puede ser catastrófico. Ahora bien, esta distinción es muy importante tenerla clara porque va a afectar las maneras como yo voy a desarrollar una intervención. Si yo considero que el estrés tiene que ver con la anticipación catastrófica, entonces yo me voy a meter más con unos modelos cognitivos para modificar los pensamientos. Si yo considero que la demanda es real, que la persona la percibe como también como que supera sus propias capacidades, entonces, pero que lo que va a hacer la diferencia es el estilo interactivo, entonces yo me voy a concentrar sobre todo en desarrollar estrategias de afrontamiento o incorporar comportamientos que ayuden a mediar esa demanda, porque no siempre se puede retirar la demanda, ¿correcto? O sea, no es posible en todos los casos retirar la demanda. Entonces, fíjense cómo esta distinción puede afectar la aproximación que yo tengo hacia el evento. Entonces, miedo, objeto real; ansiedad, anticipación; estrés, respuesta que doy ante una situación prolongada, una situación de demanda prolongada en el tiempo. Vamos a hablar entonces ahora de los modelos explicativos de la ansiedad. Yo me voy a referir muy rápidamente, sin mayor profundidad, a 6 personajes muy relevantes dentro de la psicología. Hay muchos más también, pero me voy a referir a estas personas que son tan importantes. Estamos hablando de Aaron Beck, estamos hablando de Lang, estamos hablando de Freud, Roger, Skinner y Spielberg. ¿Ok? De estas 6 personas que han hecho o de las cuales tenemos las referencias más clásicas sobre la ansiedad. Bien, vamos a comenzar con el modelo cognitivo, la teoría cognitiva de Beck. Bueno, para Beck, las personas construimos de manera activa los significados que hacemos sobre los eventos que vivimos. Y estos significados no son más que el producto de nuestra historia de aprendizaje, sobre todo la historia más infantil, donde las personas tomamos la realidad y nos adaptamos ante un entorno que permanentemente está cambiando y estamos seleccionando, transformando, codificando información para hacer una construcción de la realidad. Y esa construcción de la realidad, que es totalmente idiosincrática, va a afectar desde la propuesta de Aaron Beck o desde la propuesta de la terapia cognitiva, porque también podemos incluir ahí a Albert Ellis. La construcción que yo haga de la realidad va a afectar, por supuesto, las respuestas emocionales y conductales que yo genere, porque ellos plantean de que de acuerdo a como yo piense, así me voy a sentir y así me voy a comportar. Entonces, para la terapia cognitiva, la construcción cognitiva del sujeto como procesador de información es clave en el desarrollo de las respuestas emocionales y conductuales. Por lo tanto, no son las situaciones las responsables de los sentimientos y de las conductas, sino que la significación que las personas le damos a los eventos es lo que va a constituir la realidad. Entonces, por lo tanto, en la respuesta de ansiedad, en esta significación que las personas le están dando a los eventos, se puede identificar
un sesgo sistemático en el procesamiento de la información. Esto va de la mano de lo que dice Lázaro y Folman, que es, número uno, hay una sobreestimación del grado de peligro asociado a una situación, y por supuesto, por otro lado, se subestima la capacidad que tiene la persona para enfrentarse a ese evento. Sin embargo, ambos elementos están anclados en la significación cognitiva que hace la persona, lo cual quiere decir que es probable que la persona tenga el repertorio conductual para enfrentarse, pero como hay preponderancia de los aspectos cognitivos, la persona estime el grado de peligro y por otro lado subestime su capacidad para hacerle frente. Entonces, bueno, esta sobreestimación del evento hace que la persona haga una anticipación catastrófica de lo que viene y también disminuye, por otro lado, la noción de autoeficacia y aumenta el locus de control externo, entendiendo que lo de afuera tiene mayor capacidad de controlar lo que pasa en mi propia persona. Entonces, un poco para resumir, vemos, por ejemplo, que tenemos una situación disparadora. La persona se activan unas creencias disfuncionales básicas porque Beck plantea que todas las personas desarrollamos una creencia básica que es producto de nuestra historia de aprendizaje y que también está alimentada por las situaciones temáticas de la vida. Entonces, cuando estamos en una situación complicada, disparadora, perturbadora, se activa esa creencia básica que pudiéramos llamarle una creencia de invalidez. Es importante entender que esta creencia básica está a nivel inconsciente, porque además las terapias cognitivas la terapia cognitiva de Beck y de Ellis tienen una derivación del modelo psicodinámico. Por lo tanto, esta creencia es parte del contenido inconsciente y parte de la terapia cognitiva va a ser ayudar a las personas a darse cuenta, a discriminar o a hacer visible este contenido inconsciente que es una creencia básica. Esa creencia básica se activa ante una situación disparadora. Esa activación a su vez activa una serie de reglas o condicionales que el sujeto ha desarrollado a lo largo de su vida para enfrentarse a lo desagradable que es su creencia básica de invalidez, de que no puedo, de que no lo voy a poder lograr. Entonces, a partir de eso, yo he desarrollado unas reglas probablemente muy rígidas para enfrentarme a las situaciones desagradables. O sea, tengo que soportar, tengo que aguantar, tengo que seguir adelante, no puedo quedar mal, será ridículo quedar muy mal. Entonces, activo todas esas reglas y eso, por supuesto, va orientando el procesamiento de la información que desarrolla la persona, convirtiéndose, por supuesto, en un círculo vicioso y de alguna manera filtrando todas las situaciones de este tipo. Coloco de este lado algunas inferencias arbitrarias, algunos filtros que la persona ha podido desarrollar, se llaman, distorsiones cognitivas que la persona puede desarrollar a partir de este ciclo. Inferencias arbitrarias como, por ejemplo, extraer conclusión sin evidencia o con evidencia que lo contradiga, abstracción selectiva, focalizarse en elementos parciales de una situación sin ver el mapa completo, sobregeneralizar, extraer conclusiones muy particulares sin ver todo el mapa, maximizar o minimizar, personalizar el evento o el pensamiento dicotómico de todo es bueno, todo es malo, todo me sale bien, todo me sale mal, todo es blanco o negro, tengo éxito o tengo fracaso. Entonces, en este modelo se sigue planteando que cada vez que la persona está ante una situación disparadora, entonces se activa todo este ciclo que aumenta la ansiedad. Por ejemplo, en un caso de una persona que tenga síntomas ansiosos ante la posibilidad de hablar en público, entonces, por ejemplo, la persona comienza a experimentar algunos síntomas ansiosos por la situación, los cuales van a interferir con su capacidad de autoeficacia para enfrentarse a la situación, reforzando esa noción de capacidad para llevar adelante la actividad. Eso, por supuesto, aumenta la respuesta ansiosa, incrementa la posibilidad o la creencia también de recibir algún tipo de rechazo por parte de la audiencia y eso, por supuesto, aumenta el valor amenazante de la situación, lo que significa que es bastante probable que en el futuro la persona desarrolle mucha más ansiedad cuando tenga que enfrentarse a situaciones de este tipo. ¿Ok? Entonces, bueno, un poco para resumir, la terapia cognitiva de Beck se centra en la significación de los eventos y cómo esos eventos posteriormente van a afectar mis respuestas emocionales y conductuales. Y cómo
la persona anticipa catastróficamente resultados muy negativos cada vez que se acerca a ese evento que considera peligroso. Ahora vamos a hablar del modelo cognitivo o la teoría tridimensional de la ansiedad de Peter Lang, que me parece sumamente importante desde el punto de vista terapéutico, ¿sí? Lang propone que, fíjense, que la ansiedad se manifiesta mediante 3 sistemas de respuestas independientes. Esto probablemente no nos resulte nada novedoso. Obviamente, creo que todos tenemos bastante claro que cuando una persona tiene ansiedad, eso tiene una repercusión cognitiva, fisiológica y conductual. Creo que seguramente no tenemos duda sobre esto. Sin embargo, lo interesante es que seguramente lo hemos venido trabajando como un concepto unitario. Es decir, la ansiedad genera un efecto cognitivo, fisiológico y conductual. Si yo creo que la ansiedad se genera o su origen tiene que ver en lo cognitivo, entonces yo ataco lo cognitivo, intervengo lo cognitivo y eso luego va a tener una afectación en el plano fisiológico y conductual, seguramente, ¿no? Sin embargo, Lang rompe con este criterio y Lang dice, no, la ansiedad tiene 3 niveles de respuesta y esos 3 niveles de respuesta son independientes. No solamente son independientes, es que seguramente intervenir sobre uno no necesariamente va a generar afectación en el otro. Y esto, por supuesto, es un avance importante dentro de la clínica. Entonces, esto quiere decir, por ejemplo, que cada uno de estos sistemas está regulado por diversas normas y lleva a perfiles de respuesta diferenciales, pudiéndose evaluar por separado y permitiendo desarrollar técnicas de intervención idiosincrática en función del sistema de respuestas que estemos trabajando. Lo cual quiere decir que si yo, por ejemplo, tengo una orientación cognitiva, no siempre va a ser suficiente con que haga una intervención en terapia cognitiva, sino que probablemente voy a tener que ver cuáles son los otros niveles de respuesta e intervenir de manera independiente estos niveles de respuesta mientras voy observando cuáles son los cambios que se van generando. Por ejemplo, si estamos hablando del trastorno de pánico, las personas que han tenido la oportunidad de ver casos con trastorno de pánico o episodios de pánico, nos daremos cuenta de que la persona le presta mucha atención a las respuestas somáticas o físicas, ¿sí? Y son precisamente las respuestas somáticas las que luego hacen que desde la terapia cognitiva aparezcan esos pensamientos automáticos, ¿sí? O sea, pero primero son estas respuestas somáticas. Está sobre alerta las respuestas somáticas por aquellas ideas de me voy a morir, debo tener algo malo o me voy a volver loco, ¿sí? Pero sobre todo la respuesta somática. Eso, por supuesto, va a afectar de alguna manera en la manera como voy a hacer la intervención. De hecho, si hablamos justamente de trastornos de pánico, la literatura plantea que en el caso concreto de este trastorno, los tratamientos más efectivos son todas las estrategias de exposición. Dicen precisamente que la terapia cognitiva no es la más efectiva. No dicen que no es efectiva, sino que no es la más efectiva, sino que todo lo que implique terapias de exposición son las más efectivas. Es decir, que la persona naturalice su exposición al objeto fóbico. Naturalizar es recondicionar o contracondicionar, como lo querramos decir, o que la persona cambie la valoración que tiene sobre el objeto fóbico. ¿Ok? Entonces, esta derivación de este tratamiento viene de esta propuesta de Lang, de 3 sistemas que funcionan de manera independiente y que que no tienen relación el uno con el otro. Entonces, por ejemplo, y repitiendo otra vez algunos de estos síntomas, pero un poco para ver cómo estos síntomas no son necesariamente, no están relacionadas, sino que son independientes. En cuanto a la fisiológica, vemos elevación de la frecuencia cardíaca y arterial, elevación de la conductancia de la piel, dilatación de la pupila, sudoración, elevación de la tensión muscular y la frecuencia respiratoria, y taquicardia, ruboración, tensión estomacal, etcétera, etcétera. En cuanto a los cognitivos, dificultad para el mantenimiento de la atención y la concentración, aparición de pensamientos intrusivos, sensación de pérdida de control, dificultades para pensar, estudiar y concentrarse, dificultades para la toma de decisión, pensamientos negativos sobre el mismo y sobre la actuación ante otros, y temor a que otros se den cuenta de las debilidades propias. Y finalmente, en términos de las motoras, podemos ver algunas manifestaciones directas como respuestas conductuales,
de la activación fisiológica, tics, gesticulaciones innecesarias e inquietud motora, o algunas respuestas indirectas como respuestas de evitación y escape. Entonces, lo que yo rescato como fundamental de lo que plantea Lan es eso. Son niveles independientes, uno no tiene necesariamente relación con el otro, así que si yo utilizo solo relajación en un trastorno de ansiedad, probablemente voy a observar alguna reducción de la activación fisiológica, relajación o respiración, pero no necesariamente en lo cognitivo. Es decir, en lo cognitivo siguen apareciendo los pensamientos disfuncionales, intrusivos, pensamientos automáticos como querramos decir. No necesariamente la intervención de una va a afectar la otra. Por lo tanto, la terapéutica sugiere en este caso actuar en todos los niveles. Una persona que va a trabajar con trastorno de ansiedad tiene que trabajar en los 3 niveles, no puede trabajar exclusivamente con un solo nivel. ¿Ok? Bien, vamos a hablar entonces ahora del modelo psicoanalítico, del cual no me pienso explayar mucho, porque además no soy experto en el área, debo confesarlo, pero bueno, tengo más o menos el mismo conocimiento que tenemos la mayoría sobre algunas de las propuestas que hizo Freud. Entonces, él elabora una primera aproximación en donde habla de la psiconeurosis de defensa y las neurosis actuales. Entonces, en la psiconeurosis de defensa plantea que, bueno, la ansiedad en ese momento, o cuando hizo esta primera aproximación, era el resultado de un conflicto intrapsíquico. Es decir, la persona desplaza el afecto, en donde la mente redirige algunas emociones a un objeto o representación que se percibe como peligrosa o inaceptable a uno aceptable. Fíjense que yo siempre he pensado que la psicología tiene muchas más coincidencias que diferencias. Esto que está planteando Freud en este momento, o que planteó en ese momento, es una observación muy, muy buena sobre el tema de la ansiedad, porque él básicamente lo que está diciendo, que luego lo voy a comentar cuando hable del modelo conductual, es exactamente lo mismo. Es decir, básicamente le hemos dado cualidades a un objeto que no es peligroso, le hemos dado cualidades o significación de peligro, porque se ha desplazado el afecto o el conflicto intrapsíquico en ese objeto o situación, ¿sí? Entonces parece que no estamos como muy, no tenemos como muchas diferencias, realmente estamos bastante claros, tenemos las mismas observaciones. Algunos se atreven a decir, con el permiso de los colegas, que Freud era más conductista de lo que pensamos, porque tenía una capacidad de observación impresionante. Y lo otro, esto es un chiste, ¿ok? Y lo otro es que habla de las neurosis actuales, en donde plantea que la ansiedad es producto de una falta de procesamiento psíquico de la libido, fallas en la descarga y el procesamiento de los elementos afectivos, lo que se vincula con tensiones actuales acumuladas o conmociones infantiles reprimidas. Entonces, yo para resumir un poco esto, lo veo de esta manera. Creo que una de las cosas que plantea este modelo tiene que ver siempre con la posibilidad de la destrucción o la fragmentación del yo. Siempre está ese riesgo. Eso no deja de parecerse con otras aproximaciones psicológicas. Por supuesto, el sujeto en la preservación de la especie va a actuar cada vez que observa alguna posibilidad de destrucción de su propio yo. Entonces, podríamos resumirlas en tres tipos o podemos verlo de 3 maneras distintas. Por aquí se fue un poco la luz. Bien, entonces una sería, bueno, está la ansiedad real o objetiva, o miedo a un objeto que está generando ese temor. Luego tenemos la ansiedad neurótica, desde el punto de vista psicoanalítico, que ocurre cuando el yo intenta satisfacer los instintos del ello, pero tales exigencias le hacen sentirse amenazado y el sujeto teme que el yo no pueda controlar a su ello, es decir, es un conflicto en la relación entre el ello y el yo, o el yo y el ello. Y luego, otra manera, otro nivel de verlo es la ansiedad moral, que es conocida como la vergüenza, es decir, aquí el superyo, el conflicto es entre el superyo, que amenaza al sujeto con la posibilidad de que el yo pierda control sobre los impulsos. Entonces, de esta manera, digamos que Freud plantea su aproximación hacia la ansiedad, que en conclusión creo que es exactamente lo mismo que plantean otros modelos y tiene que ver con la posibilidad de la fragmentación, perdón, o de la destrucción del yo y todas aquellas respuestas que el sujeto lleva adelante. Por supuesto, con el ingrediente importante de que
la ansiedad o que esa noción de peligro es anticipatoria en el tiempo y que probablemente se da ante una respuesta, ante un objeto o una situación irreal. Ok. Luego tenemos la posición de la teoría de ansiedad estado-rasgo de Spielberg. Spielberg plantea que existen dos tipos de ansiedad. Hay una ansiedad, digamos que él desarrolla la ansiedad más como un estilo de personalidad y él plantea que la ansiedad rasgo se refiere a diferencias estables o predisposiciones para percibir estímulos situacionales como peligrosos, ¿sí? Y es decir, la persona tiene un estilo interactivo más o menos permanente en donde percibe los estímulos que experimenta como peligrosos o de manera permanente, una tendencia a actuar de esa manera. Mientras que la ansiedad estado se refiere a un cuadro emocional transitorio o condición del organismo humano. Es decir, se refiere a una situación en un momento dado donde alguien responde de una manera particular ante un objeto temido, sea este objeto real o no, porque además se parte desde una percepción subjetiva de la realidad, lo cual pues activa el sistema nervioso autónomo por la percepción consciente de la amenaza. Entonces, estas dos diferenciaciones clave, la ansiedad como estilo interactivo o como rasgo de personalidad más o menos permanente y la ansiedad de estado como un cuadro emocional que se presenta en algunas situaciones particulares, ya sea ante eventos que son peligrosos o que interpretamos como peligrosos. Luego tenemos el modelo humanista, estamos hablando concretamente de Roger, ¿verdad? Él de alguna manera intenta naturalizar la ansiedad, planteando que la ansiedad está presente en la experiencia del ser humano, por lo que aunque el sujeto no la experimente de forma consciente, forma parte de su existencia en todo momento, ¿sí? Es parte de una emoción básica que va a estar presente en las personas. Entonces, Roger, quien desarrolló un modelo, o sea, yo creo que el modelo de Roger tiene una influencia psicoanalítica muy fuerte, plantea que ciertamente la ansiedad se presenta como la tensión percibida en el concepto del yo. Vamos siempre a lo mismo. La simbolización de ciertas experiencias amenazan con destruir su organización, siendo la ansiedad una amenaza al sí mismo. Entonces, siempre hay una amenaza de destrucción del ser humano, de la especie, del yo, del ego, tomando en consideración que esa anticipación tiene que ver con un objeto aparentemente irreal o sobrevalorado. Ahora quiero centrarme un poco en los modelos conductuales y con esto vamos a cerrar la parte de los modelos. Para entender esta aproximación conductual nos vamos a referir a dos experimentos muy importantes que llevó adelante Skinner. Uno es el experimento de supresión condicionada y el otro el experimento de conducta supersticiosa. Fíjense, este experimento de supresión condicionada explica la adquisición por parte de algunos estímulos de tener capacidades funcionales para elicitar unas respuestas de ansiedad. Fíjense lo que pasó en este experimento. Skinner tenía en unas cajas de Skinner, llamadas así, en unas cajas de experimentación, había entrenado a unas ratas para que le dieran a una palanca, unas ratas que estaban bajo proceso de privación, para que le dieran a una palanca para obtener comida. ¿Sí? Entonces las raticas sabían que dándole a la palanca iban a obtener una bolita de comida. ¿Sí? Ahora bien, después de que estaban entrenadas en esta conducta operante, aparecía un tono, un sonido dentro de la caja. La ratica seguía dándole a la palanca para obtener su comida. Sin embargo, al culminar el sonido, aparecía una descarga eléctrica en las rejillas de la caja de Skinner. Luego de varios ensayos, la ratica, se observó que la ratica comenzó a suprimir su respuesta operante de darle a la palanca cada vez que aparecía el sonido, ¿sí? Lo cual era un indicador de que el sonido se había condicionado aversivamente. Esto, por supuesto, es bien interesante porque ciertamente el objeto fóbico que esperaríamos que suprimiera la conducta tiene que ver con la descarga eléctrica, pero luego nos damos cuenta que la sola presencia del sonido suprime la conducta
de la ratica de darle a la palanca y dejaba de darle a la palanca. Después de muchos ensayos, lo podemos observar en YouTube, hay muchos videos del experimento. Cada vez que aparecía el tono, la ratica dejaba de darle a la palanca. Dejaba de darle a la palanca, es decir, suprimía su respuesta. Esta supresión de la conducta de presión se consideró como un indicador de la ansiedad. Entonces, cuanto mayor era la supresión de su respuesta operante, se presentaba una disminución de la frecuencia de la respuesta de presión de palanca, por lo tanto, mayor era el grado de ansiedad. Entonces, lo interesante de esto es, fíjense, cómo un tono que inicialmente era inocuo y no tenía nada que ver con esa respuesta inicial, luego adquirió cualidades similares a la del estímulo aversivo. Y la rata suprimía un poco su respuesta, seguramente en la espera de la descarga eléctrica. ¿Sí? Entonces, esto es similar a lo que suele ocurrir en la respuesta de ansiedad. Ahora bien, ¿cuáles son algunas consideraciones que debemos tomar desde el punto de vista de la supresión condicionada para que nos dan luces desde el punto de vista clínico? Bueno, primero, antes era la descarga eléctrica la responsable de la reacción, ahora es un tono. Pudiéramos hablar de luces, pudiéramos hablar de sonido, podríamos hablar de olores, ¿sí? Pero lo cierto es que digamos que el primer hallazgo que obtenemos de esto es que los organismos podemos asociar la respuesta de ansiedad o podemos identificar en el entorno algunas respuestas que nos indican que va a venir una situación de ansiedad. O que va a venir, perdón, una situación de ansiedad, no, perdón. Que va a aparecer un estímulo aversivo. Algunos indicadores nos anticipan que va a venir un estímulo aversivo. Entonces, ya no es la descarga eléctrica la responsable, sino es el tono, por ejemplo. Entonces, quien genera la reacción es el tono, y la respuesta ante el sonido no es exactamente igual a la respuesta de la descarga eléctrica, pero se le parece mucho. Es decir, cada vez que aparecía el sonido, había una disminución en la respuesta operante del organismo. Entonces, bueno, por supuesto, desde el punto de vista clínico, podemos observar que la respuesta de supresión de la conducta nos sirve para escapar de la situación, no nos sirve, porque es una supresión de la operante. La persona no hace nada que sea funcionalmente adecuado para escapar de la situación. Se pierde, en este caso, por supuesto, se pierde la comida, se pierde el reforzador positivo. Es decir, la persona deja de hacer aquello que está generando o que genera, sí, algún tipo de operante en su entorno a los fines de sus objetivos personales. Y luego, esto, por supuesto, interfiere en la realización de la tarea, porque la tarea se hace escasamente o se hace, digamos que la frecuencia de la respuesta disminuye de manera significativa o afecta pues todo lo de relación. Lo hemos visto ya cuando hemos hablado de los síntomas cognitivos, fisiológicos y conductuales. Entonces, en este sentido, no tiene ningún tipo de utilidad. Pero lo más importante, y resalto esto, es que los estímulos condicionados adquieren las propiedades de elicitar la ansiedad. Si hacemos una revisión personal, nos daremos cuenta que sí, que muchas veces identificamos situaciones en el ambiente que nos anticipan la aparición del el estímulo aversivo. Y cuando me refiero a ambiente, no solamente me refiero a lo que ocurre fuera de nosotros, sino a lo que ocurre dentro de nosotros. Esta es una posición muy conductual, por supuesto. Me estoy refiriendo a los pensamientos, también a las sensaciones. Nos estamos refiriendo a cualquier otra clave del entorno cuya significación nos haga pensar que viene el estímulo aversivo. Por eso, eso es bien importante entenderlo y por eso es crucial entender el contexto en donde se desarrolla la respuesta ansiosa. El otro experimento que tuvo que ver con una cosa que se llamó conducta supersticiosa. Estos son esos experimentos accidentales de los cuales la ciencia se ha nutrido mucho, ¿sí? Entonces, esta es una investigación de Skinner en donde él estaba estudiando la respuesta de unos pichones, unas palomas, bajo la presentación repetida de alimento en intervalos cortos e independientes de la conducta que emitiera. Es decir, se le daba comida bajo algunos intervalos a unos pichones. Listo, eso era todo lo que se estaba haciendo. Sin embargo, durante el experimento se observó
que estos pichones que estaban hambrientos, ellos en esos intervalos entre una comida y otro, desarrollaban algún tipo de comportamiento estereotipado, cualquier comportamiento, mover las alas, dar vueltas en sí o cualquier cosa, hacían cualquier cosa, porque resulta que inmediatamente venía la comida, pero dispensar la comida no tenía nada que ver, no había una relación causal entre el comportamiento que estaban emitiendo y ofrecerle la comida. Por lo cual, las palomitas los pichones comenzaron a hacer este tipo, como lo emparejaron, comenzaron a hacer estas acciones repetitivas e idiosincráticas porque habían asociado la posibilidad de que estos comportamientos eran los responsables de que luego obtuvieran comida. ¿Ok? Entonces, entonces se determinó que ciertas respuestas pueden incrementarse en atención a su relación temporal con el reforzador, independientemente de lo que esta relación pueda tener. Es decir, es un condicionamiento azaroso. Por lo tanto, ¿y qué tiene que ver eso? ¿Qué tiene que ver eso con la ansiedad? Bueno, que en la ansiedad se explica como el resultado de patrones específicos de conductas emitidas cuando los sujetos están expuestos a situaciones incontrolables. Es decir, una vez que estamos ansiosos, comenzamos a generar algún tipo de respuesta para seguramente evitar la aparición de la respuesta aversiva. Pero esas respuestas estereotipadas que yo genero no tienen nada que ver funcionalmente con la aparición o no aparición del estímulo aversivo. Estas respuestas estereotipadas son de todo tipo, no son solamente cognitivas, fisiológicas o conductuales. O sea, yo puedo tensar la musculatura, yo me puedo inquietar bajo la creencia de que ese tipo de comportamiento probablemente va a evitar la aparición del estímulo aversivo. O puedo estar recurrentemente pensando algo bajo la creencia de que eso quizás puede evitar la aparición del estímulo aversivo. ¿Y por qué lo creo tan fuertemente? ¿Por qué en la ansiedad es tan fácil? O sea, desde el punto de vista teórico es muy difícil entenderlo, pero luego cuando vamos a la aplicación práctica o cuando hablamos con la persona que tiene ansiedad, la persona, a pesar de que intelectualmente lo entiende, desde el punto de vista emocional le resulta mucho más complicado resolverlo. Y eso ocurre porque esa conducta ha sido reforzada en el tiempo, en el sentido de que la persona ha creído que esos comportamientos han sido clave para evitar que ocurran. Y en efecto no han ocurrido. Entonces, es bastante más probable que la persona repita este tipo de comportamientos estereotipados o comportamientos supersticiosos para evitar que en el futuro se genere, aparezca esta respuesta que está evitando. A eso es a lo que llamamos conducta supersticiosa. Y como les digo, esa conducta supersticiosa, si la vemos con detalle, nos daremos cuenta que son patrones de pensamientos particulares, que son respuestas emocionales particulares, que son comportamientos motores, conductuales o como le querramos decir, particulares en la búsqueda de evitar la aparición del estímulo aversivo. Y esa es la razón por la cual la persona lo repite, porque cree que en el pasado ha sido eficaz. El punto importante a destacar aquí es que tenemos que ayudar al paciente o al cliente a entender no solamente el punto de vista intelectual, sino desde el punto de vista práctico, de que esos comportamientos no tienen incidencia en la aparición o no del estímulo aversivo. Puede que aparezca o no aparezca el estímulo aversivo y que esa relación de aprehensión es totalmente azarosa, es condicionada. Pero como en la mayoría de las ocasiones no ocurre el evento temido, entonces llegamos a creer que toda esta respuesta supersticiosa es efectiva para enfrentarse a la situación temida. ¿Ok? Entonces, bueno, de esto se trata el modelo conductual y bajo esta premisa del modelo conductual quiero comenzar a desarrollar los dos últimos puntos que nos quedan, que tiene que ver con la evaluación y que tiene que ver con la intervención. Bien. Ok. Vamos a hablar entonces cuál es la perspectiva sobre la perspectiva conductual del manejo de la ansiedad. Yo tomé esta afirmación de Niexel y Bertain un poco para ilustrar algunos principios generales
que informan sobre cuál es la perspectiva o la concepción conductual para la evaluación de la ansiedad. Por supuesto, cada modelo teórico tiene su propia perspectiva, sin embargo, quiero plantear cuál va a ser ese modelo o esa concepción que va a guiar la presentación que voy a hacer a continuación. Entonces, número uno, la ansiedad no es un rasgo ni una característica de personalidad que sea interna al individuo, ¿sí? No es algo estable para el modelo conductual, sino que puede responder a situaciones particulares, ambientales, que pueden favorecer la aparición de ciertos comportamientos y también para el modelo conductual siempre va a ser importante la identificación de las condiciones o las contingencias bajo las cuales se generó cierto comportamiento. ¿Ok? Digamos que hay dos principios generales del análisis conductual que tiene que ver con el comportamiento regido por las reglas o el comportamiento regido por la contingencia, en el sentido de que el sujeto puede discriminar ante qué condiciones puede emitir o no emitir el comportamiento. Entonces, por lo tanto, es importante entender bajo qué condiciones se genera la ansiedad, ante qué condiciones, digamos, condicionadas del ambiente, y por lo tanto es muy importante describir el fenómeno porque esto tiene muchísima más responsabilidad en la explicación del comportamiento ansioso. El número 2 hace alusión a que la ansiedad se puede adquirir a través de diversos mecanismos de aprendizaje. Por lo tanto, se puede adquirir mediante procesos de condicionamiento clásico, puede desarrollarse como resultado de peligros reales, por supuesto, y ante déficits conductuales que hacen que la persona reaccione de esa manera. También puede aprenderse por modelado, por aprendizaje vicario, por procesos instructivos, o se puede instigar a la persona a que tenga ciertos, o sea, inductora, asociando o instigando a la persona a que tenga miedo ante ciertos eventos. Entonces, ese es otro elemento importante a tomar en cuenta para el abordaje de la ansiedad. Otro aspecto es que la ansiedad consta de componentes de respuestas múltiples y complejas que ocurren en relación con las señales elicitadoras de la ansiedad. Eso, por lo tanto, es muy importante tomar en cuenta todo lo que tiene que ver con los síntomas específicos que se presentan, las conductas cognitivas, fisiológicas, motoras. Es muy importante tomar en cuenta la intensidad, la frecuencia con que se presenta, la duración, y poder tomar todas aquellas medidas directas como temblores, tartamudeo, agitación, aceleración de temblores, o todas aquellas medidas indirectas como evitación, escape, estímulos provocadores de la ansiedad para poder abordarla. Los canales de respuesta de ansiedad no correlacionan muy alto, que era lo que les estaba diciendo hace rato del Lange. Como no correlacionan, hay que intervenirlos en los distintos niveles. No podemos asumir que abordarlos en un área pueda tener necesariamente afectación en la otra, y por lo tanto pueda remitir el proceso ansioso. No, son distintos mecanismos. Cada persona puede tener alguna vulnerabilidad o no en algún área específica y deben estudiarse por separados para luego, por supuesto, poder abordarla. Y otro aspecto importante en cuanto a la concepción conductual de la evaluación de la ansiedad tiene que ver con esta división de los trastornos de ansiedad en subcategorías de acuerdo al DSM y la investigación que ha hecho que ha impulsado a los investigadores en la búsqueda de semejanzas y diferencias en cuanto a la etiología, la fenomenología, la psicofisiología y el curso de dichos problemas de ansiedad, lo cual quiere decir que no todos los trastornos que están dentro del espectro de la ansiedad podrán necesariamente ser abordados de la misma manera. Es decir, hay directrices generales de cómo se instaura la ansiedad. Sin embargo, por ejemplo, pudiéramos decir que los trastornos de ansiedad siempre hay una anticipación catastrófica, o por lo general hay una anticipación catastrófica. Entonces, esos son elementos comunes, pero luego hay otros aspectos relacionados con su etiología, fenomenología, con la experiencia, con la psicofisiología, que son totalmente distintivos y que va a marcar diferencias en el tratamiento. No necesariamente siempre va a ser de la misma manera. Ya yo les decía, por ejemplo, hace rato, la distinción entre los casos de trastorno de pánico y cómo las terapias de exposición suelen ser mucho más efectivas
en ese tipo de casos, pero no necesariamente en otro tipo de trastornos de ansiedad. Es decir, hay otros trastornos de ansiedad que probablemente el tema del desarrollo de estrategias de afrontamiento o conductuales, motora, o la implementación de estrategias de reestructuración del pensamiento pudieran ser mucho más efectivas. Entonces, ese es el quinto elemento. Entonces, retomando un poco la sintomatología, tenemos una activación motora, que son conductas de evitación, tenemos una fisiológica, que es tensión muscular, fatiga, y unas cognitivas que tienen que ver con distorsiones del pensamiento, probabilidades de que ocurra algún suceso temido y la incapacidad de abordar o recibir ayuda de otros para llevar adelante eso. Es bien importante tomar esta sintomatología para luego adentrarnos en la evaluación. Fíjense, la evaluación, o lo que proponen los autores, o algunos autores, se divide en dos partes. Tenemos una evaluación cuantitativa y una evaluación cualitativa. En cuanto a la evaluación cualitativa, tenemos la evaluación de los síntomas presentes, que la va a hacer el clínico mediante algún tipo de entrevista. Podemos utilizar autoinformes de evaluación o observación, autoinformes que los llena la misma persona, o podemos utilizar algún tipo de protocolo que llene el clínico, y la observación. Esos son tres aspectos importantes en la evaluación cualitativa. Y luego, en la evaluación cualitativa, pues tenemos los criterios diagnósticos y una entrevista estructurada a partir de criterios diagnósticos. Esto es bien importante tenerlo en cuenta porque, como les decía antes, si tenemos que definir claramente de qué tipo de trastorno estamos hablando. Si estamos hablando de una ansiedad generalizada, de una fobia específica, si estamos hablando de una fobia social, de un trastorno de pánico. Es bien importante distinguirlo para poder definir cuál va a ser la estrategia de intervención. Por lo tanto, hay muchos protocolos estructurados que nos permiten evaluar cuáles son estas distinciones y los criterios diagnósticos que deberíamos tomar en consideración. ¿Cuáles serían los objetivos de la evaluación? Hay 4 objetivos que pudiéramos plantearnos de acuerdo a los autores para evaluar la ansiedad. 1, por supuesto, identificar los síntomas presentes y establecer el diagnóstico. Número 2, obtener información sobre la gravedad de los síntomas, cuándo se presentan, la intensidad, la afectación, las áreas afectadas, familiar, laboral, social, sexual, académica, económica. Y estos síntomas, la gravedad de los síntomas tiene que ver con la esfera cognitiva, fisiológica, comportamental y además la esfera general y social, laboral, sexual, académica, familiar, y cómo eso está teniendo algún tipo de afectación en la vida diaria. ¿Ok? El otro elemento, el otro objetivo de la evaluación va a ir dirigido a informar sobre las variables importantes relacionadas. Por ejemplo, esto tiene que ver un poco con, algunos tienen que ver con los estilos interactivos. ¿Cómo ha sido tu intolerancia a la incertidumbre? ¿Cómo se ha desarrollado y cómo la desarrollas en el presente? ¿Cuáles son las razones de las preocupaciones? Por lo general suelen ocurrir con más frecuencia. Los intentos de supresión de los pensamientos en el presente y en el pasado. Y los métodos, estrategias de solución de problemas. Porque la gente solemos utilizar vías para aliviar esa sensación. Desde la farmacológica hasta el alcohol, o cualquier otro tipo de actividad que en muchos casos es muy adaptativa, pero que en otros casos no lo es. Por ejemplo, alguien pudiera tomar la decisión de hacer deporte, distraer la atención, etcétera, etcétera, mientras que otras personas pudieran comer en exceso, desarrollar algún tipo de adicción, tomar alcohol o algún tipo de comportamiento que a lo largo del tiempo va a resultar nocivo. Y por último, evaluar otros aspectos generales que tienen que ver con la historia previa, las situaciones que generan ansiedad y sobre todo qué factores producen mejoría. Eso es bien importante estudiarlo. Entonces, esos serían 4 objetivos que considero deberíamos tener en consideración al momento de evaluar la ansiedad. Vamos a hablar ahora de los aspectos diagnósticos. Volvió la luz de los aspectos diagnósticos. De los aspectos diagnósticos, los aspectos diferenciales, perdón, quise decir un poco para diferenciar una cosa de la otra. Fíjense, estos son los trastornos que están dentro del espectro de la ansiedad, creo que están casi todos los trastornos, quizás se me pasó alguno, pero creo que están casi todos.
Fíjense, en el trastorno de angustia, que es lo que también se llama trastorno de pánico, estamos hablando de preocupación de experimentar una crisis de angustia con más de un foco de atención interno. Es decir, es muy somática sobre la idea de que me está pasando algo, me va a ocurrir algo, no voy a recibir ayuda, me estoy volviendo loco o me puedo morir, por ejemplo. Eso tiene que ver con el trastorno de angustia y tiene todos sus referentes fisiológicos, cognitivos y conductuales. ¿Ok? Fobia social tiene que ver con el temor de que valoren negativamente a una persona o la vergüenza. Trastorno obsesivo compulsivo, las obsesiones van dirigidas a una preocupación específica. Por ejemplo, miedo a contaminarse. ¿Sí? El trastorno de estrés postraumático tiene que ver con el miedo a revivir un suceso traumático. Tiene que ver con eso. Es decir, es la repetición permanente de que se repita eso que ya viví en el pasado, que seguramente se inició por un episodio de estrés agudo y que luego derivó a trastorno de estrés postraumático porque tengo semanas recordando el suceso y experimentando todo el evento. La anorexia nerviosa tiene que ver con temor a subir de peso, por ejemplo, el trastorno de somatización, múltiples quejas físicas, la hipocondría, temor de padecer una enfermedad grave, y la ansiedad generalizada es una preocupación excesiva, poco realista, por una gran cantidad de situaciones o circunstancias que son normales en la vida y que tienen que ver con la esfera laboral, familiar, financiera, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, es una preocupación permanente. Fíjense cómo todos tienen que ver con temores que anticipamos, con temores que van a ocurrir, y si nos ponemos un poco a recordar los casos que hemos visto, o incluso comportamientos en nosotros, hemos desarrollado una serie de comportamientos estereotipados en la creencia de que podemos evitar que ocurra lo que va a evitar. Entonces, tensarse, sobreexigirse, inquietarse, por ejemplo, pueden ser comportamientos supersticiosos que creemos van a ayudar o van a evitar que ocurra lo que va a ocurrir. ¿Sí? Lo cierto es que aparentemente, primero, lo que probabilísticamente o la estadística nos dice es que en la mayoría de los casos, eso que anticipamos que va a ocurrir, no ocurre, que ocurre en un bajo número de situaciones y que además este comportamiento supersticioso, estereotipado, contribuye a entorpecer el desarrollo de conductas de autoeficacia para desarrollar la actividad que sí debemos desarrollar. Y de eso se trata la ansiedad. ¿Ok? Bueno, en cuanto a los métodos, entonces, bueno, Dugas y Ladouceur proponen 4 puntos relacionados con la evaluación. Bueno, eso lo proponen estos autores. Hay muchos manuales de intervención que nos dan ideas de cómo podemos hacerlo o cuáles son los métodos. También quiero referirles que se ha investigado muchísimo en el tema y hay muchísimos protocolos de intervención. Sin embargo, pues yo me propongo colocar para no ser excesivamente exhaustivo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ellos plantean entrevistas estructuradas, medidas de síntomas, evaluación de las variables claves asociadas a la ansiedad y evaluación general de la ansiedad. Y en este caso, por ejemplo, en cuanto a la entrevista estructurada, vemos, por ejemplo, que debe tomarse en consideración información demográfica de la persona, descripción del problema, exploración de las áreas y afectación de ellas, evaluación de la ansiedad, del eje 1, ansiedad y depresión, dependencia de alcohol, sustancia, síntomas psicóticos, historia familiar. Cuando hablamos de historia familiar, incluso estamos hablando de cómo la cultura familiar afecta los estilos interactivos de la persona. Hablo de cultura por aquello del modelado, historias médicas y estado de salud actual, porque también es muy importante tenerlo claro y ahí tenemos que afinar el ojo, de que no todos los procesos de ansiedad se derivan por procesos de aprendizaje, condicionamientos interactivos. Muchos procesos de ansiedad tienen que ver con condiciones médicas, ¿ok? Por ejemplo, trastornos de tiroides pudiera ser una explicación de algún tipo de respuesta de ansiedad. Entonces, es muy importante explorar muy bien para poder identificar cuándo se trata de una cosa y cuándo se trata de otra. Y bueno, por supuesto, tratamientos psicológicos y psiquiátricos previos, ¿sí? Les voy a mencionar algunas preguntas generales, son muchísimas, pero un poco para que tengamos idea de algunas preguntas que puedan ser útiles para llevar adelante esta entrevista. Entonces, por ejemplo, diría usted que es una persona que se preocupa con facilidad, qué cosas le preocupan, un poco para referirse al trabajo, la escuela, la familia.
la salud, los conocidos, la política, o cosas más pequeñas como me preocupa la puntualidad, la reparación es poco importante, el orden, o me inquieta mucho ese tipo de cosas, asuntos del país, del mundo, o sobre todo aquellas cosas que observamos que no le preocupan a la mayoría de personas y cuya respuesta es un poco exagerada, ¿no? ¿Qué cree que puede suceder al respecto en caso de que eso se mantenga de esa manera? En promedio, ¿qué porcentaje del día diría usted que se siente ansioso o preocupado? ¿Considera que sus preocupaciones son excesivas, excesivamente frecuentes, intensas, duraderas? ¿Cuáles de ellas, de las que mencionamos anteriormente, cuánta tensión o ansiedad le producen sus preocupaciones? Por ejemplo, cuando las cosas van bien, todavía encuentra cosas que le preocupan, eso es un dato bien importante. ¿Se preocupa por no preocuparse o se preocupa cuando las cosas le van bien en la vida? Por ejemplo, fíjense qué interesante el hecho de preocuparse por no preocuparse. Bueno, precisamente porque hemos encontrado que le hemos dado funcionalidad a la preocupación y de eso vamos a hablar en el tratamiento, cuando hablemos de las metacogniciones, el hecho de que yo crea que me debo preocupar para mantener el control, y ahí está la conducta supersticiosa. El preocuparme porque es que si me relajo, seguramente todo se va a poner mal. Y precisamente todo ha estado en orden porque no me relajo, porque he mantenido todo bajo control. Y la verdad es que es bastante probable no solo que todo salga como va a salir, sino que además uno sea mucho más eficiente si deja a un lado las conductas de preocupación. Por ejemplo, encuentra muy difícil dejar de preocuparse. Si necesita concentrarse en otra cosa, es capaz de quitarse la preocupación de la cabeza. Esa es otra cosa. Si voy a estudiar, si voy a salir, si voy a comer, si voy a ver televisión y todavía me resulta tan complicado dejar de preocuparme, cuáles son las preocupaciones que le resultan más difíciles. También es importante determinar la frecuencia con la que la frecuencia y la intensidad, o sea, cuántas veces a la semana o cuántos días a la semana suele notarse preocupado o con emociones relacionadas con la ansiedad. También pudiéramos identificar épocas, situaciones particulares o temas particulares bajo los cuales se sienta la ansiedad, desde hace cuánto tiempo se está experimentando ansiedad, porque también eso pudiera derivar en un proceso de desgaste y un proceso de estrés. ¿Qué otra cosa? Bueno, las cosas que utiliza para tranquilizarse, para reducir la ansiedad, que hace para poner fin a este tipo de síntomas. ¿Qué pasaría si no llevo a cabo estas respuestas dirigidas para controlar la ansiedad? Por ejemplo, esto pasa mucho en los casos, en los trastornos obsesivos compulsivos, los rituales, por ejemplo, como algunas personas desarrollan algunos rituales para poder enfrentarse a la ansiedad y qué pasaría si no los lleva adelante. ¿Usted cree que la ansiedad tiene alguna función útil? ¿Cree que puede pasar algo malo si no lo hace? ¿Cree que pueden tener consecuencias negativas? ¿Cuáles son esas consecuencias negativas? Por ejemplo, esas son algunas preguntas. Y bueno, también estamos apoyados por otros protocolos, por otras escalas, por ejemplo, la escala de ansiedad de Hamilton, la escala de ansiedad de Beck, que exploran pensamientos típicos, respuestas típicas, ambos lo exploran. También pueden explorar algunas situaciones. La evaluación de las variables claves asociadas a la ansiedad, que son los factores cognitivos y ambientales que desencadenan, las ideas de incertidumbre, cuando estoy en situaciones de incertidumbre, las situaciones que generan frustración, las situaciones, cualquier tipo de situación ambiental o condiciones de tensión. Eso es bien importante entender bajo qué variables claves se genera. Por ejemplo, ante los conflictos de pareja, ante una llamada a la atención de un jefe, hasta ante la creencia de un problema de salud, como por ejemplo está pasando en este momento que estamos viviendo una pandemia. Entonces, es bien importante entender cuáles son los elementos bajo los cuales se presenta los factores contextuales bajo los cuales se presenta. Y bueno, luego también tenemos otros protocolos, otros inventarios para hacer evaluación general de la ansiedad y la depresión, porque hay comorbilidad entre este trastorno y otro. Pudiera haberla, ¿sí? Yo soy de los que creo que las personas no estamos siempre totalmente ansiosas, sino que por lo general somos ansioso-depresivos,
con más predominancia de una cosa sobre la otra. Y también soy de los que creo que la ansiedad, tarde o temprano, si no es trabajada, va a llevar en algún momento a un proceso de indefensión y a un proceso de depresión. No en vano, en los casos de trastornos de pánico, es necesario manejarlos con mucha rapidez porque luego generan agorafobia y la persona se va recluyendo y va perdiendo la capacidad de actuar sobre su entorno. Y ya bueno, para ir finalizando, quiero hablar sobre la última parte de este curso, que tiene que ver con la intervención de la ansiedad. La intervención, como les decía, basada en la propuesta del modelo conductual, ¿sí? Entonces, los objetivos de la intervención tienen que ver con 4 cosas: alterar las metacogniciones desadaptativas, disminuir la intolerancia a la incertidumbre, reducir el comportamiento evitativo y aminorar los síntomas físicos de la ansiedad. Y vamos a hablar un poco sobre eso. Bueno, uno de los aspectos más importantes tiene que ver con alterar las metacogniciones desadaptativas, que son de 2 tipos. La una tiene que ver con las cuestiones externas e internas que disparan esta ansiedad, que tiene que ver con situaciones amenazadoras, sensaciones somáticas o pensamientos, y tratar de alterar estas metacogniciones. Y lo otro, es decir, el significado que tienen esos síntomas en mí, ¿sí? El significado de: tengo una puntada en el pecho y ya pasé por un episodio de pánico y tengo la idea de que me voy a morir o me va a pasar algo, ¿sí? Por ejemplo. Entonces, bueno, trabajar un poco en esas metacogniciones sobre cuál es el significado de eso. Y lo otro, que es muy importante, tiene que ver con las metacogniciones, es decir, sobre la función que tienen los pensamientos para el manejo de la ansiedad. Es decir, la función que tiene preocuparse, sí, la finalidad de la preocupación. Me preocupo para no preocuparme, o me preocupo para estar mejor preparado, porque considero que si me preocupo no va a ocurrir lo que yo me estaba imaginando. Y tratar de romper un poco esa relación entre la preocupación y lo que va a ocurrir. Bien, entonces, en esta se plantean varias intervenciones, ¿no? Una, como les decía al principio, tiene que ver con la reestructuración cognitiva, pero como se habrán dado cuenta, no es solamente la reestructuración cognitiva, que plantea que, bueno, que aquellos pensamientos que no son sometidos a análisis de la realidad perpetúan la preocupación permanentemente. Entonces, aquí se va a trabajar en revalorar las ideas respecto a su veracidad o no, tratando de ver qué evidencias apoyan esta idea y qué evidencias la refutan, para tratar de analizar realmente la veracidad de estos pensamientos. Otro aspecto tiene que ver con revalorar las ideas respecto a la inutilidad de tales inquietudes, es decir, no hay relación funcional o de causalidad entre la preocupación y el resultado final. De hecho, si queremos evitar el resultado final, no es necesariamente este comportamiento aprensivo el que tenemos que desarrollar, sino otros comportamientos funcionales que fortalezcan la atención, que fortalezcan la concentración, que fortalezcan el despliegue de repertorios conductuales adecuados para enfrentarlo, y no necesariamente el comportamiento aprensivo. ¿Ok? En la terapia de reestructuración cognitiva, pues vamos a buscar desarrollar múltiples perspectivas opcionales más que un mero acontecimiento negativo temido. Es decir, lo que vamos a permitir también es ayudar a la persona a que vea varios significados sobre el mismo evento, que no se quede centrado solo en uno, sino que vea, que trate de ver varias significaciones alternas basados en la evidencia, por supuesto, de cómo podemos interpretar ese evento. Por supuesto, bueno, se trabaja en el efecto de la interpretación y teniendo claro que obviamente la interpretación puede tener una afectación emocional y cognitiva y que puede alterarla, pero obviamente si trabajamos sobre ese significado, pudiéramos reducir, no siempre, pero podemos reducir la respuesta emocional y conductual relacionadas con ese pensamiento. Entonces, bueno, por supuesto que uno de los aspectos claves a este nivel de reestructuración cognitiva tiene que ver con la identificación de los pensamientos automáticos. Por ejemplo, va a pasar algo terrible, si me preocupo, nada malo me va a ocurrir, o nada puedo hacer al respecto, ese tipo de cosas. Tratar de identificar esos pensamientos para hacer luego la reestructuración cognitiva.
Otro aspecto a nivel cognitivo tiene que ver para alterar estas condiciones, es implementar estrategias de solución de problemas, de manera de que los pacientes puedan desarrollar intelectualmente otra estrategia distinta a inquietarse. ¿Por qué? Porque muchas veces las personas seguimos haciendo o emitiendo o comportándonos de una manera inadecuada porque ciertamente no tenemos un comportamiento alterno, no sabemos hacerlo de otra manera. Entonces, cuando incorporamos repertorios y la persona a lo largo del tiempo ve la eficiencia o la efectividad de la aplicación de esos repertorios, entonces las personas abandonan esa práctica originaria que era disfuncional. Entonces, otra estrategia tiene que ver con la solución de problemas, que busca entonces generar otra estrategia alternativas a inquietarse. Entonces, por ejemplo, lo que buscamos a nivel intelectual es que las personas puedan comprender con claridad los problemas estresantes que necesitan resolverse, o sea, que entienda cuál es el problema, que objetivice el problema, que no es un espectro ambiguo, sino que los problemas son más o menos concretos y que podemos identificarlos y objetivarlos. ¿Ok? Y por supuesto que en la estrategia de solución de problemas podemos desarrollar estrategias para generar soluciones alternativas a cada uno. Podemos desarrollar alternativas y también verificar cuáles son las consecuencias positivas de aplicar una de esas alternativas o la combinación de esas alternativas para desarrollar estrategias de afrontamiento más adaptativas. ¿Sí? Entonces, de eso se trata. Entonces, en este primer nivel se trata, en cuanto a solución de problema, porque lo vamos a repetir en las otras estrategias también, en este planteamiento, solución de problema implica en desarrollar la capacidad creativa de la persona para ver múltiples soluciones intelectuales, de alguna manera, sobre algún tipo de problema, para, bueno, ya en otro nivel, implementarlas. ¿Ok? Y otra cosa que también es muy importante en este momento, tiene que ver con la práctica de la técnica de la terapia de ampliación de conciencia, o lo que estamos llamando en la actualidad el mindfulness, ¿verdad? Que seguramente muchos de nosotros lo conocemos. Porque probablemente tenga que ver, entre otras cosas, por lo acelerado, o mejor dicho, por la excesiva estimulación a la cual nosotros solemos estar expuestos, solemos como que pensar mucho a la vez, porque además estamos muy demandados, sobre todo en la actualidad. Eso lo podemos afirmar bastante bien las personas que hemos tenido la suerte de transitar por las distintas generaciones, o sea, las personas que hemos tenido la posibilidad de conocer la era pre-internet, la era internet y esta era actual de las redes sociales, en donde hemos visto como tres estadios muy importantes y podemos observar cómo estamos siendo altamente demandados para hacer cosas. Lo cual, al ser altamente estimulados y demandados, nos hace estar muy pendiente de lo que va a ocurrir en el futuro o muy pendiente de lo que no ocurrió en el pasado, de lo que no ocurrió o de lo que perdió en el pasado. Es decir, las personas, por lo general, o estamos muy pendientes en el pasado, más tristes y depresivos por aquello que pasó, por aquello que no tengo, por aquello que perdí, o estamos muy pendientes del futuro en términos de lo que va a ocurrir o de lo que yo anticipo va a ocurrir, pero poco estamos pendientes del presente. Obviamente, es como, yo lo ilustro de la siguiente manera, es como estar en una sala de cine de alta definición 3D, donde tu cerebro, por alguna manera, o uno está permanentemente pensando, anticipando una película de terror en alta definición y en 3D. Y permanentemente estás viendo, tú sabes que lo que estás viendo en pantalla es una representación, que es una actuación, que son efectos especiales, pero estás muy asustado. Igual. Bueno, lo mismo pasa con las anticipaciones. Las anticipaciones son tan catastróficas que el cerebro pues segrega toda la respuesta propia de la amenaza que involucra ver al león en la selva, del hombre prehistórico. Es lo mismo. Entonces, de esta estrategia lo que busca es enseñar a las personas a concentrarse en el tiempo presente. Seligman, en su propuesta de psicología positiva, ha desarrollado muchísimo esta temática porque se ha centrado mucho en lo que tiene que ver con la psicología del bienestar
y cómo también entre todas las estrategias que él revisa, plantea esta estrategia que es centrarse en el aquí y en la ahora y comenzar a hacer degustación del aquí y el ahora. Dentro de esos procesos de degustación quiere decir vivir el momento presente, pero además hay otra estrategia que tiene que ver con la meditación, con la respiración, con la relajación y tratar de detener un poco el presente, vivirlo en el ahora, que obviamente eso también funciona como estrategia de distracción de la atención, ¿sí? Yo con esto no estoy proponiendo que nosotros permanentemente vamos a distraer la atención, porque como decía sabiamente Jung, a lo que te decía, se me fue la frase, pero a lo que pones de alguna manera persiste, para parafrasearlo, a lo que te resistes, persiste, decía Jung. Entonces, claro, si la persona permanentemente está resistiendo el evento, el estímulo o la significación, evidentemente eso va a tender a simbolizarse y va a tender a ampliar la valoración que tiene. Entonces, tarde o temprano, la persona va a tener que exponerse a la situación. Entonces, no estoy planteando la estrategia de distracción de la atención como mecanismo de afrontamiento permanente, pero sí como una manera de poner pausas eventuales a esa ansiedad que es permanente. O sea, tendremos que establecer una rutina y más adelante voy a hablar de una estrategia relacionada con eso para detener. Y la terapia de ampliación de conciencia busca eso. Busca un poco que la persona se centre en el aquí y en el ahora, en que deguste el aquí y el ahora y que la persona haga actividades pues, que lo hagan concentrarse con el presente y no tanto con la simbolización del pasado o del futuro. ¿Okay? Bien, el otro objetivo, el número 2, tiene que ver con disminuir la intolerancia a la incertidumbre. Entonces, bueno, el paciente tiende a percibir problemas que en realidad no existen y posteriormente aplica habilidades ineficaces para solucionarlos. Aquí volvemos a utilizar la estrategia de solución de problemas, pero en otro sentido. Es decir, en identificar y valorar adecuadamente el problema, porque suele pasar cuando estamos en terapia que las personas le están dando un significado a la situación muy desproporcionado. Cuando aplicamos la solución de problema, podemos ayudar a la persona a que objetivice de manera clara y realmente dimensionada de qué se trata el problema y cuál es la dificultad. Entonces, obviamente, la persona tiene dificultad para percibir las dificultades cuando realmente existen, valga la redundancia. Es decir, no sabe si realmente lo que está ocurriendo es un problema o no es un problema. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, hacemos atribuciones inexactas de la causalidad, sobreestimando las amenazas que representan y la falta de control sobre ellas. Entonces, de eso se trata, ¿no? Aumentar el compromiso y el tiempo de la persona para objetivar el problema, para observar el problema, de manera de que haga una valoración más objetiva de la situación y también entender que esa situación problemática, aunque quizás no te has enfrentado a la situación problemática, no tiene por qué constituir un problema si hacemos en el presente lo que hay que hacer. Y estamos hablando de esa intolerancia a la incertidumbre. Fíjense que esto me recuerda mucho a algo que seguramente nos ha pasado a todos, que tiene que ver con el apoyo psicológico en tiempos de COVID, ¿sí? Nos ha tocado atender a personas que están muy angustiadas por la posibilidad de infectarse, lo cual resulta bastante razonable. Lo que probablemente no resulta razonable es que se desarrolle una respuesta de ansiedad tan elevada, a pesar de que no ha ocurrido ningún evento. Que no ha ocurrido el evento, pues el evento infeccioso, quiero decir. Entonces, en este caso, nos toca ayudar a la persona a objetivizar lo que está ocurriendo ahora. ¿Qué está ocurriendo ahora? Bueno, que estoy sano, que no estoy presentando ningún síntoma y que además nuestro esfuerzo tiene que ir dirigido en desarrollar o seguir practicando las estrategias de prevención. ¿Cuáles son las estrategias de prevención? Lavarse las manos, utilizar mascarilla. Ahora, más reciente, se sugiere el uso de doble mascarilla, taparse, de ser posible también protegerse los ojos, de manera de que, porque el virus puede entrar por los ojos, la nariz o boca, mantener distanciamiento físico, no social, sino físico, por ejemplo. Entonces, bueno, si usted en el aquí y en el ahora está haciendo lo que tiene que hacer y no hay ninguna señal de alarma, entonces no tiene sentido de que nos anticipemos tan catastróficamente. Entonces, la solución del problema ayuda a eso, a objetivar el problema. ¿Qué pasa ahorita? ¿Qué es lo que está pasando ahorita? ¿Qué tenemos que hacer ahora sobre el problema, disminuyendo esa intolerancia e incertidumbre sobre lo que va a pasar?
el automonitoreo, que tiene que ver con identificar señales o estímulos que desatan la ansiedad, los pensamientos asociados con tales señales y sus reacciones a ellas. Entonces, bueno, ayudar a las personas a identificar cuáles son los pensamientos típicos, cuáles son las señales típicas que suelen disparar esta respuesta ansiosa y cuáles son los sucesos estresantes externos. Entonces, bueno, obviamente esta persona con este conocimiento disminuye la sensación de incertidumbre y aumenta la percepción de control de la situación, ¿ok? O sea, entender que cada vez que siento esto va a aparecer una respuesta ansiosa, ayuda a las personas a entender que no necesariamente va a ocurrir nada malo, sino que apareció un síntoma que está asociado con esta respuesta ansiosa. Otra estrategia tiene que ver con el control de estímulo, que implica hacer que el paciente controle las circunstancias en las cuales surge la preocupación. Es decir, cuándo y cómo. Yo puedo tener como cierta claridad de cuáles son las situaciones que me generan ansiedad. Entonces, una estrategia que suele ser interesante tiene que ver con posponer la preocupación. Y esto suena así como muy fácil, pero complicado de hacer. ¿Qué quiere decir posponer la preocupación? Quiere decir que yo llego a un acuerdo con la persona en el sentido de que, bueno, tratamos de elaborar una rutina de funcionamiento diario que involucre todas sus áreas de accionar y que posponga los momentos de ansiedad, porque la ansiedad probablemente se puede ir desarrollando a lo largo del día. Entonces, invito a la persona o llegamos al acuerdo de que la ansiedad se constituye un obstáculo que le permite desarrollar sus actividades habituales. Por lo tanto, llegamos a un acuerdo de que no hay problema con que se ponga ansioso, pero que vamos a llegar a un acuerdo de establecer una hora específica o unos espacios específicos para ponerse ansioso. Por ejemplo, podemos llegar al acuerdo de que, como estás muy ansioso, cada vez que venga el pensamiento ansioso, entonces vamos a posponer para las 4 de la tarde la ansiedad. Es decir, decirse algo así como que 10 de la mañana, Leonardo, en este momento no le puedo prestar atención a estos pensamientos ansiosos, sé que estoy ansioso, pero no le puedo prestar atención en este momento y lo subo a las 4 de la tarde. En este momento es hora de hacer este informe o de hacer tal diligencia o hacer lo otro. Y lo pospongo a las 4 de la tarde. O sea, a las 4 de la tarde es que me voy a ocupar. Obviamente, lo que va a pasar es que cuando sea las 4 de la tarde, la persona no va a sentirse angustiada, pero en ese momento lo vamos a obligar a que se ponga ansioso, en el sentido de que a las 4 de la tarde te voy a pedir que pienses en todo aquello que te puso ansioso en la mañana. ¿Y cuál es la finalidad de hacer esta intervención? La finalidad es que la persona observe que no solamente que puede manejar puede posponer la ansiedad, pero también que el pensamiento ansioso no tiene relación funcional con lo que va a ocurrir luego. Pospuso la ansiedad, terminó de hacer su informe, terminó de hacer su diligencia o lo que tenía que hacer, y la ansiedad no ocupó nada ahí, no ayudó, no contribuyó, sino que terminó siendo inocua, y cuando llegué a las 4 de la tarde, pues ya no tenía como mucho sentido ponerme ansioso. Sin embargo, no, igual le pedimos que se ponga ansioso. La persona descubre entonces que la ansiedad no es una estrategia de afrontamiento adecuada para manejar la intolerancia a la incertidumbre. O sea, no es necesario utilizar la ansiedad como mecanismo para. Otro objetivo tiene que ver con reducir el comportamiento evitativo, y aquí hay dos estrategias importantes. Una que tiene que ver con la terapia de exposición y las estrategias interpersonales. En cuanto a la terapia de exposición, podría decir que clásicamente es un procedimiento en el cual que resulta muy bueno, muy efectivo en todos los procesos de ansiedad, todas las terapias de exposición. Estamos hablando de sensibilización sistemática, imaginaria, en vivo, inundación, qué sé yo, todas estas estrategias que me ayuden a enfrentarme o acercarme al estímulo fóbico o temido, ¿verdad? Entonces, lo que buscamos con esta terapia de exposición es que el paciente comprenda a cabalidad el propósito de habituar sus pensamientos problemáticos a un estímulo o a una situación. Entonces, lo que buscamos es identificar 2 o 3 preocupaciones previstas, por ejemplo, en el caso de ser preocupaciones o en el caso de ser objeto,
desarrollamos imágenes muy vívidas sobre esas imágenes, esas tres situaciones. Yo sugeriría siempre el uso de la relajación como mecanismo. Puede utilizarse la relajación como estrategia de contracondicionamiento o para que la persona concentre su atención en esas imágenes, y comenzamos a pedirle a la persona que se concentre en esa preocupación de manera vívida, progresivamente, utilizando puede ser la estrategia de relajación si queremos, y contracondicionando de manera imaginaria a la persona, al objeto. Luego lo podemos hacer en vivo también. Podemos plantear, claro, es un poco más difícil hacerlo en vivo, pero lo pudiéramos hacer, ir exponiendo progresivamente a la persona al objeto fóbico. Por supuesto, la ansiedad tiene que ver mucho con pensamientos. Entonces, quizás la lista de cosas que tenemos que hacer es sobre pensamientos, sobre consecuencias, sobre lo que va a ocurrir, si, lo que yo anticipo que puede ocurrir. Okay. Y lo otro, bueno, tiene que ver con estrategias interpersonales, porque, bueno, estos trastornos de ansiedad suelen afectar la esfera de relación social, las personas suelen distanciarse, evitar situaciones de relaciones interpersonales porque temen a ser criticados, rechazados o a tener un comportamiento inadecuado, y entonces, bueno, se utiliza la evitación como afrontamiento. Esto, la sugerencia a este nivel es, bueno, entrenar en habilidades sociales, en asertividad, oposición asertiva, estrategias de comunicación, y ir exponiendo progresivamente a la persona a las situaciones interpersonales. El cuarto objetivo, ya casi para terminar, tiene que ver con aminorar los síntomas físicos de la ansiedad. Estrategias clásicas, entrenamiento en relajación, respiración, podemos utilizar Jacobson, entrenamiento en relajación muscular progresiva, respiración diafragmática, relajación directa, por ejemplo, relajación de Schut, por ejemplo, que se utiliza mucho, se llama relajación autógena de Schut, por ejemplo. Podemos utilizar meditación, imágenes guiadas, meditación, biorretroalimentación, también pudiéramos utilizar como mecanismo para disminuir la activación fisiológica. Pudiéramos también trabajar en desensibilización en autocontrol, o sea, aplicar la relajación junto a los pensamientos e imágenes propios. O sea, eso tiene que ver con lo que había hablado hace un momento de la desensibilización sistemática o estrategias de exposición. Es decir, enseñar a las personas a utilizar una serie de estrategias, respiración, relajación, por ejemplo, ante situaciones que le hagan perder probablemente el control, ¿sí? O sea, y difiere un poco la desensibilización sistemática en que no debe haber una jerarquía, sino que se aplica a todas las situaciones. O sea, ante situaciones que te generan tensión, pudiéramos utilizar la relajación diferencial, pudiéramos utilizar la respiración, pudiéramos utilizar otro tipo de relajación, etcétera, etcétera. Pudiera ser estrategias de sensibilización a autocontrol y, por supuesto, entrenamiento en higiene del sueño. Las personas muy ansiosas suelen tener problemas para conciliar y mantener el sueño. Y hay algo bien importante, suelen utilizar la cama como oficina para pensar. Es decir, utilizan la almohada para pensar. Entonces, bueno, básicamente, o lo que buscamos aquí es tratar de enfrentar esto, recuperar el sueño, convirtiéndolo primero en una actividad habitual, rutinaria, y también en una actividad placentera. Entonces, bueno, uno tiene que ver con evitar, disminuir los intentos de dormir a la fuerza, que suele ocurrir con la persona ansiosa, sino favorecer el sueño mediante más bien la relajación y convertirlo en un evento más natural. Limitar la ingesta, por ejemplo, en higiene del sueño, lo digo muy a grosso modo, limitar la ingesta de líquidos, cafeína, alcohol antes de dormir, levantarse en caso de no conciliar el sueño, explorar las distorsiones cognitivas, establecer una rutina, verificar donde se duerme tranquilo, etcétera, etcétera, ¿no? Y utilizar, bueno, también reestructuración cognitiva, distracción de la atención, etcétera, etcétera. Son estrategias que se pueden aplicar para el entrenamiento en higiene del sueño. Y bueno, para finalizar esta exposición, hay otras metas adicionales que tienen que ver con mejorar las habilidades del manejo del tiempo,
evitando sentirnos abrumados, de la planificación, obviamente, porque también la ansiedad tiene que ver con eso, con la idea, recuerden que tiene que ver con un tema también de la autoeficacia, de la incapacidad para lograr algo. Entonces, manejar el tiempo, establecer límites, disminuir el estrés cotidiano general. Yo no sé, bueno, disminuir las sensaciones del estrés, porque las demandas siguen siendo altas. Entonces, en ese sentido, ofrecer estrategias de afrontamiento más adaptativas, aumentar la propia autoeficacia y disminuir la necesidad de benzodiazepina. Tenemos que tener claro que en muchos casos estos trastornos requieren acompañamiento con psiquiatría, si lo requieren, y nosotros tenemos que, muchas veces nos toca a nosotros de primera mano atender a la persona, y nosotros somos los que tenemos que identificar si requiere interconsulta con psiquiatría para que evalúe la posibilidad de medicación, y eso tiene que ver cuando la afectación es tan fuerte que impide el desarrollo más o menos normal o aceptable de la vida regular. Entonces, si la persona está o dejando de comer, o tiene una alteración muy fuerte en el sueño, o está emitiendo comportamientos de riesgo, de consumo o de lo que sea, que no lo dejan recurrir a sus responsabilidades habituales, entonces probablemente tenemos que acudir a interconsulta con psiquiatría para que valore, para que se encargue de la parte farmacológica, y nosotros nos encargaríamos de la parte más psicológica, haciendo seguimiento con eso. Habrán casos que lo requerirán, pero finalmente el plan, en todos los casos, el plan deseable es que todas las personas vayan reduciendo la medicación hasta que puedan valerse exclusivamente de las estrategias de afrontamiento. Muchísimas gracias por su atención, y ahora vamos a la fase de preguntas, y permítanme cederle la palabra a la profesora Purificación. A ver. Ajá. Aquí estamos, Leonardo. Muchísimas gracias por esa exposición. Sin duda alguna, las revisiones de los conceptos, la discusión de los mismos debe ser una tarea cotidiana para nosotros los psicólogos. En el chat hay una pregunta de Jean Paul Ibáñez que señala lo siguiente: ¿en la mayoría de los casos de ansiedad se presentan los ataques de pánico? Aprovecho de incluir la segunda pregunta, que es de María Ana Amelia Caraballo Armas, que pregunta si existe algún protocolo para evaluar la ansiedad por pandemia COVID-19. Ok. Ajá, fíjense, les estaba comentando, ahora espero que sí me escuchen, sí, ya veo el micrófono activado. Les estaba diciendo que no necesariamente cuando hay un episodio de ansiedad o cualquier episodio de ansiedad necesariamente va a haber pánico, porque las cosas, lo que distingue al pánico, hay características muy específicas que distinguen al pánico de cualquier episodio de ansiedad. Por ejemplo, en el caso de pánico hay cogniciones, hay pensamientos asociados sobre la idea de morir, de que me pase algo grave, de tener alguna enfermedad, incluso el miedo a desvanecerte en la calle y que te desmayes y que nadie te pueda ayudar, ¿sí? Entonces está muy asociado a la salud, a la enfermedad, a los síntomas somáticos, mientras que cualquier otro episodio de ansiedad, por ejemplo, ansiedad ante las evaluaciones. No necesariamente por yo tener ansiedad ante las evaluaciones voy a tener toda esta respuesta. Probablemente hasta me expongo a la situación de ansiedad con mucha dificultad, pero lo termino haciendo. Y no hay la noción de que seguramente me va a ocurrir algo. Además, que las personas reportan que eso que sienten cuando tienen pánico es algo que supera con creces a lo que se sienta con ansiedad. No en vano, los trastornos de pánico también se llaman trastornos de angustia, porque lo que sienten, la opresión que sienten las personas es algo bastante superior a lo que se puede sentir en cualquier evento de ansiedad. Entonces, para responder la pregunta, no necesariamente episodios de ansiedad implican episodios de pánico. Ajá. Me preguntaba también si habían protocolos en este momento que evaluaran ansiedad y COVID. Bueno, les comento que seguramente debe haberlos, hay muchas investigaciones que se están desarrollando, pero confieso que yo en este momento no los manejo, no los manejo. Nada, yo creo que lo que más se puede parecer en este momento al COVID pueden ser episodios de pánico, episodios, no trastorno de pánico, es lo que la gente suele experimentar, es ese miedo
permanente a estar infectado, enfermo y a unas consecuencias letales, y estar sobre alerta ante cualquier sintomatología física. Entonces, yo cuando me ha tocado abordar casos de ese tipo, lo veo más desde los episodios de pánico y el temor de tener algo grave, que obviamente está disparando toda una respuesta fisiológica y una respuesta emocional y conductual. Muchísimas gracias, Leonardo. Aprovecho para invitarlos a las actividades siguientes. El día miércoles estará con nosotros la profesora Valentina Cuya hablando de telepsicología, y a propósito de la pregunta sobre la presencia o la existencia de protocolos de abordaje de la ansiedad, vamos a tener un foro el jueves 3 de junio de 9 a 11 de la mañana, en el que vamos a presentar las bases para el desarrollo de un protocolo de abordaje de los aspectos psicológicos COVID. En ese foro va a estar el doctor Lisandro Pavón, médico psiquiatra, jefe del servicio de psiquiatría del Hospital Militar, el profesor Alejandro Retali, profesor de la UPEL, la psicólogo Barbarita Fernández, psicólogo en ejercicio, miembro del programa de psicólogos voluntarios, la psicóloga Ensa Mastro Prieto, directora de Instituto Tobías, institución venezolana dedicada a lo que es el abordaje y manejo de los trastornos neuropsicológicos a consecuencia del COVID y en adultos mayores, y voy a estar yo acompañando como moderadora y presentando sobre la necesidad de la transdisciplinariedad y el transdiagnóstico en el abordaje de la problemática del COVID. Entonces, bueno, aprovechamos este espacio para invitarlos a esas actividades que son las que siguen la semana que viene y la próxima semana. Profesor Leonardo, no hay más preguntas en el chat. Queremos agradecerle su tiempo, su disposición, su sabiduría al compartir con nosotros. Agradecerles a ustedes el acompañamiento un día sábado. Compartimos y de esa manera refrescamos y clarificamos, y de eso se trata, y nos integramos como gremio y como profesionales. Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Feliz día. Hasta luego.